no era de su actual pareja. Lo que él se molestó, le dio una paliza, pues la mandó al hospital. Allá le pusieron sangre equivocada. Pues mi mamá murió, se coaguló y murió. En el forcejeo, pues mi mamá lo mató. Mi mamá fue presa. Me tocó en mi último de colegio, pues irla a visitar al presidio, algo que también marca la vida, porque sintiendo yo aquel vacío, ¿verdad? Aquella tristeza, soledad, sentía la necesidad de buscar al Señor. Por medio de unos vecinos, mire qué importante es el testimonio, ¿verdad? Porque yo miraba a aquellos vecinos que tenían un testimonio irrefutable. Nomás llegar a donde el médico solo me dijo, sin hacerme ningún examen, solo me dijo, mira, es que vos sos una mujer con tuberculosis, con un 90% de SIDA. Aquello fue algo bien, ¿verdad?, que impacta. Hola, sean bienvenidos una vez más a nuestro capítulo La Viña, ¿verdad? Nuestro podcast, que Dios nos ha dado esta gran oportunidad, que llevemos este testimonio, este mensaje para cada uno de ustedes. Para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo nos guíe en esta tarde. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque usted nos permite, Señor Jesús, estar de nuevo aquí conectados con estas hermosas personas que va a ser el testimonio, Señor Jesús. También por los oyentes, Señor Jesús, que nos van a ver, Padre Celestial. Y sabemos que hoy va a tener una palabra llena de vida, Señor Jesús, para esas personas que nos van a ver esta tarde. Te pongo en tus manos, Señor, este podcast, Señor Jesús, que sea usted guiándolos, Padre Celestial, y que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, se entrone en esta tarde, en este lugar. Todo eso te lo dejamos en tu bendita mano de amor. Amén y amén. Amén. Y para continuar, vamos a leer lo que somos dentro de esta organización, nuestra visión. En la actualidad somos una organización formada por diferentes mujeres, algunas amas de casa, comerciantes o profesionales, donde no existe ningún tipo de barrera religiosa, social, económica, cultural ni política. A nuestras reuniones son todas bienvenidas. Financieramente dependemos de Dios a través de las ofrendas que Él provee. Nadie recibe sueldo ni lucro, simplemente servimos por amor y damos gracias a Dios por permitirnos este privilegio de trabajar para Él. Nos reunimos en lugares neutrales como hoteles, cafeterías o restaurantes a compartir nuestras experiencias de vida a través de un relato que es nuestro testimonio. Nuestro objetivo es que cada mujer que asista a nuestras reuniones establezca una relación personal y directa con Dios, y si ya la tiene, que ésta sea fortalecida. Nadie le pedirá que cambie de religión, es un cambio de relación. Esperamos que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y a través de su palabra seamos mejores esposas, madres, hijas, empresarias, empleadas, vecinas, amigas, ciudadanas, pero sobre todo mejores hijas de Dios. Para comenzar, vamos a presentar el testimonio de esta tarde.
¿verdad? Nos acompaña nuestra bella Lili Reyes, que nos trae un testimonio de impacto. Espero que nos escuche, ¿verdad? Y nos vea a través de las redes sociales, que es en nuestro canal de YouTube y en Facebook y en TikTok. Así que escuchemos y pongamos mucha atención. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan a través de esta plataforma. Quiero decirles nuevamente, mi nombre es Lili de Reyes. Crecí en un hogar conformado por mis abuelos. No conocía a mi mamá, no conocía a mi papá. Mi padre, no sé todavía quién es. Mi madre, pues a su corta edad, ella desde los 12 años de edad empezó su labor de madre, ¿verdad? Nosotros somos 3 hermanas. A sus 12 años ella comenzó su primer labor con mi primera hermana, a sus 14 la segunda, a los 16 mi tercera hermana y a los 18 años nuevamente ella estaba embarazada. No era de su actual pareja. Lo que él se molestó, le dio una paliza, pues la mandó al hospital. Allá le pusieron sangre equivocada. Pues mi mamá murió, se coaguló y murió. Crecí, como dicen, con todas las de la ley, me dieron todo, económicamente hablando, pero crecí con un enorme vacío de tristeza, de soledad, queriendo saber qué era compartir con mis padres verdaderos. Mis abuelos, ¿verdad? Mis abuelos, un ejemplo para mi vida. A los 15 años de edad, pues mi padre decide abandonar a mi abuela, quedando mi abuela con una profunda tristeza, depresión, ¿verdad? Soledad, pues me tocó ver eso. Fue algo que marcó mucho mi vida. Mi hermana mayor la mandaron a estudiar a Tegucigalpa, pues allá conoce a un muchacho. Ella hizo su hogar, pues mi mamá se dio cuenta, la mandó a traer para acá porque le decían que no le daba una buena vida, pues ya que él tenía adicciones. Ya aquí pues formaron un hogar, tuvieron una niña, en la cual pues ya mi hermana, producto de las adicciones, ya no quería convivir con él. Luego él prácticamente la sacó, la secuestró de la casa y la fue a tirar abandonada a un lugar baldío y prácticamente la violó y la ultrajó. Al siguiente día hubo una orden de captura para él, pues no se encontró. Y luego al siguiente día quiso hacer lo mismo, nada más que ya por la mañana. Y luego en el forcejeo, pues mi mamá lo mató. Mi mamá fue presa. Me tocó en mi último de colegio, pues irla a visitar al presidio, algo que también marca la vida, porque tanto como lo de mi hermana, ¿verdad? Es algo que uno no tiene previsto en su vida. Luego de eso, pues mi hermana parte para Estados Unidos, quedando mi mamá y yo con la niña. Luego de eso, pues conozco yo en mi práctica profesional a lo que es ahora, pues a mi esposo, pero para mí era algo como imposible, porque yo lo miraba un hombre bien serio y yo prácticamente como una cipota, ¿verdad? Pero mire que luego pasaron los años, no le di oportunidad al amor por tanto que yo venía cargando, ¿verdad? Tristeza, abandono, soledad, la amargura, la falta de perdón en el corazón. Eso no le permite a usted ser feliz. Hasta mis 22 años de edad yo vuelvo a ver lo que es a mi esposo en un carnaval. Y yo solo lo quedé viendo y yo dije yo en mi interior, vea, ahí está aquel. Y él cuenta ahora, ¿verdad? Que él dice, vea, ahí está la placa. Y él se sonrió, pues, y así empezó nuestra historia de amor, que solo duró 6 meses y nos casamos. Ya a mis 23 años de edad, pues paro mi primer hijo. Ya a los 26 años de edad, mi segundo hijo, que ese es un milagro de Dios, puedo decirlo, y ahí se cumple la palabra donde dice que Dios escoge desde que está en el vientre de la madre. Mire que yo trabajaba, tuve un embarazo de alto riesgo en el cual me decían de que ya no tenía ni huevecillo, que tuve un sangrado y producto de eso me tenían que hacer un legrado. Pues estando ahí en la clínica, el doctor no llegaba, yo ya estaba, como dicen, en la burra. Y yo miraba 2 puertas y mire que no sé por qué cosas de la vida yo me tocaba aquí, ¿verdad? Yo decía que yo sentía que mi hijo ahí estaba.
Pues mire que yo me salí de ese lugar porque el doctor no apareció. Yo creo que Dios tiene propósitos, ¿verdad? Y llegué a mi casa, ya luego mi esposo llegó con los documentos que tenés que irnos, pues ya el lunes vuelvo a regresar donde el médico y le digo yo que me voy a hacer un ultrasonido. Estando en el ultrasonido, yo le pregunto a él, ¿verdad que usted era el que iba a hacer un legrado? Y me dice, no me digas que sos vos. Y él empieza a concientizar mi vida. Y me dice que lo que la naturaleza ya no necesita, lo desecha, pero yo tenía la esperanza y la fe en Dios que ahí estaba mi hijo. Luego me dice, mira, que aquí está el muchacho, mire, gloria sea al Señor, ahí está mi hijo, tiene 27 años de edad y por eso puedo decir que es un milagro de vida. Luego de eso, pues, convivimos con mi esposo 12 años, ¿verdad? 8 años, perdón, 8 años, en los cuales sí tuvimos bastantes problemas, ¿verdad? Diferencias de carácter, en lo económico, y mi esposo decide partir para Estados Unidos, quedando yo con un niño de 2 años, el otro de 7 y la niña de 12. Es algo bien difícil, ¿verdad? Porque yo tenía apenas 28 años de edad y venía arrastrando tantas cosas en mi vida que solo Cristo pudo haber hecho el milagro, ¿verdad? Luego de eso, pues se dice bien facilito porque él se estuvo allá 12 años en los cuales pienso que Dios preparó plataforma para lo que estaba por venir. Sintiendo yo aquel vacío, ¿verdad? Aquella tristeza, soledad, sentía la necesidad de buscar al Señor. Por medio de unos vecinos, mire qué importante es el testimonio, ¿verdad? Porque yo miraba a aquellos vecinos que tenían un testimonio irrefutable, pues yo les pedí si podía ir con ellos, pues los acompañé. Mire, gracias a Dios, tengo 18 años de estar congregándome, en los cuales pues estuvimos en estudios bíblicos. Les digo esto porque es ahí donde nosotros comprendemos el estudio de la palabra y lo hacemos rema en nuestra vida, ya que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, ¿verdad? Y huestes de maldad en las regiones celestes. Comprendemos lo que es la sangre de Jesús, que es el significado que tiene para nuestra vida, el perdón, que es lo más necesario que nosotros tenemos que soltar. Mire que yo ya afrontaba ya en 2 años que mi esposo tenía ya, mi muchacha ya tenía 14 años de edad, ya tenía la primera circunstancia y es que ella ya incursionaba en el mundo del rock. A ella le gustaba vestir con toda de negro, con cadenas, así como de puya, ¿verdad? Su vestimenta. Y gracias al Señor, Dios me la guardó de las drogas, me la guardó del alcohol y de muchas cosas. Ella fue pues invitada a un retiro. En ese retiro, gracias al Señor, ella fue libre y hasta ahora, gracias al Señor, no hay secuelas ni de eso. Dios la hizo libre. Luego de eso, mire, enfrentamos una circunstancia de enfermedad en mi vida, en la cual me marcó mucho porque yo he sido delgada, ¿verdad? Pero por mucho tiempo estuve con una enfermedad, con tos, gripe y unas calenturas bien fuertes, pues estuve en tratamiento, pero al nomás llegar a donde el médico solo me dijo, sin hacerme ningún examen, solo me dijo, mira, es que vos sos una mujer con tuberculosis, con un 90% de SIDA. Aquello fue algo bien, ¿verdad? Que impacta, pero es ahí donde usted se pone de acuerdo o con la palabra de Dios o con un decreto, ¿verdad? En su vida. Y el Señor me traía a memoria, ¿verdad? Lo que Él había hecho por mi vida, cómo estaba mi vida. Yo decía, no, yo he consagrado mi vida, mi cuerpo, mi alma y todo mi ser al Dios Todopoderoso. Yo decía, no he estado con ningún hombre, decía yo, SIDA no tengo, decía, pero le daba yo cabida a la otra cuestión de la tuberculosis. Pero mire que Dios es bueno, porque fíjese que cuando yo salí de ese lugar, pues sin ningún resultado, sin ningún examen, ¿verdad? Yo me encontré un ángel y yo iba llorando y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, ¿verdad? Y me dijo, enséñame los resultados. Y le dije, es que no me mandó a hacer nada. No, hombre, me dijo así, vos no tenés nada, me dice. Entonces él me dio una receta para irme a hacer los exámenes. Cuando yo llego a la casa, pues él me dijo que fuera a sacar el tratamiento. Yo no lo fui a sacar. Al siguiente día, mire, tengo yo en mi casa una patrulla con los de salud y con un megáfono que decían, la mujer con tuberculosis y SIDA que salga.
Y mire, eso fue algo bien, pero bien difícil porque, como dice, ¿verdad? Que cuando el enemigo lo quiere etiquetar a uno, Dios se quiere glorificar. Mire que salimos y me dijo, salí con tus hijos porque si de vos tenés, ellos también tienen. Mire que yo le dije que yo no me iba a tomar el tratamiento, ¿verdad? Le digo que yo me iba a hacer exámenes. Entonces me dijo, bueno, nosotros saldremos de nuestra responsabilidad y te vamos a ir a dejar al centro de salud más cercano. Así fue. Me fueron a dejar al centro de salud y allá ocurrió lo mismo. Mire, solo vio que platicaron con la doctora. Ellos se fueron. Cuando ellos se fueron, la doctora hizo lo mismo. Me llamó y habló. La mujer con tuberculosis y el 90% de SIDA, que venga. Y me aislaron en una habitación. En esa habitación también habían 2 puertas. Y mire, y el Señor hablaba a mi vida y me decía que yo no tenía eso, que yo era sana. Y yo lo creía, mis hijos me abrazaban y me decían, nosotros somos sanos, y declarábamos la palabra. Y qué bello es recibir del fruto de la palabra de la semilla que está sembrada, ¿verdad? Mire que nos salimos de ese lugar, nos fuimos para la casa y allá en la casa pues llegó un ángel, mire, que me dijo, te vas conmigo y te vas a ir a hacer los exámenes. Por 7 días, mi amada, fuimos a hacernos los exámenes y para la gloria de Dios declarábamos que teníamos el ADN de Cristo y hasta ahora Dios ha sido fiel y nada de eso hay en nuestras vidas. El Señor se ha glorificado de una manera tan pero sobrenatural que podemos hablar de ese Dios sobrenatural que transforma, que sana y que restaura. Luego de eso, mi esposo allá en Estados Unidos tuvo muchas también dificultades económicas, como todo ser humano, ¿verdad? Pero Dios nunca nos ha dejado de su mano. Él siempre ha suplido y déjeme decirle que cuando Dios es el centro de su vida, Él provee todo lo que usted necesita. Mi esposo allá tuvo un accidente muy grave en la cual lo acusaban por ser indocumentado y por crimen, algo criminal, porque fue un choque y era un estadounidense. Entonces, mire que Dios intervino también porque se tenían que pagar $12,000. En ese momento pues no los teníamos, pero Dios puso un ángel, mire, y los proveyó. Y lo sobrenatural fue que la aseguradora al siguiente año retornó ese dinero y gracias a Dios, pues Dios puso en su corazón y los medios y él se vino, mire. Luego de 3 años que pasó eso, sucedió algo que nos marcó la vida bastante. Ya mi hijo mayor, pues, le diagnostican un cáncer en su cabeza, un glioblastoma multiforme de un grado múltiple muy agresivo, en el cual a él operaron 3 veces su cabeza, algo que solo Dios pudo hacer porque en cada operación el tumor le comía la mitad del cerebro. Y mire que a veces nosotros creemos, ¿verdad?, que estamos en la iglesia y que nuestros hijos están bien, pues, con todo, pero a veces la ponemos la mirada en la persona y a veces nos aportamos un poquito y es ahí donde el enemigo aprovecha y él entra a ocupar vacíos en el corazón de los jóvenes. Mi hijo tuvo una falta de perdón, ¿verdad? La soledad, 12 años sin su papá, pero en los cuales Dios usó, como dice la palabra, que Él hace hasta lo imposible para que ninguno de sus hijos se pierda. Mire, mi hijo se refugiaba en un juego, él jugaba un juego. No le voy a decir de que producto de ese juego le pasó eso, no le voy a decir eso, pero sí, le voy a decir que algo que estaba dentro de él reclamaba su alma. ¿Por qué le digo esto? Porque mire que un día cuando estábamos allá en Tegucigalpa, él me dice, lléveme al baño. Cuando estábamos en el baño, él me queda viendo y me pregunta quién soy. Y yo le digo, si vos querés que yo sepa quién sos, decime quién sos. Y él me dice, soy un Pokémon. Pues él era uno de los juegos que jugaba y cuando él me dijo eso, pues empecé a orar. No le voy a decir cuánto tiempo pasó, pero sí yo sé que mi hijo fue libre, pues a él, luego yo pedí ayuda, a él se le hizo una liberación, se le preguntó si él había pactado, ¿verdad?, con algún juego, porque esos juegos es lo que hace, que ellos pacten para robar el alma. Pero no, gracias al Señor, pues mire que luego de eso
él se cae de la cama y a mí me llaman y me dicen de que me lo van a entregar. Y le digo yo, ¿y por qué? ¿Qué está sucediendo? No, me dice que su hijo cayó en muerte cerebral, me dice. Es algo bien difícil, ¿verdad? Porque uno al ver que el ser humano esté bien y de repente que le dicen pues que ya no. Mire, yo salí corriendo y me fui para un pasillo a llorar. Llegó alguien, un ángel, y me dijo así, vaya, saque a su hijo del infierno, me dijo así. Cuando esta mujer me dijo así, yo solo me quedé agachada y sentí pesado eso, ¿verdad? Porque uno dice en iglesia y cómo va a ser, pero me cae una llamada de mi otro hijo en la cual me dice, ¿qué está pasando? Me dice, con mi hermano. Y yo le pregunto por qué. En el juego que jugaban eran 15 jóvenes. Les cae la notificación al juego donde dice que el líder ha muerto. El líder era mi hijo. Ahí yo comprendo y entiendo que esto era espiritual. Así es. Que era espiritual. Y me levanto y salí corriendo y yo solo lo quedé viendo porque mi hijo ya estaba hasta con la sábana aquí y empecé a orar. Mire, no le puedo decir cuánto tiempo pasó, pero yo me metí debajo de la cama y yo solo oré y escuché una voz que me dijo, hablarle al espíritu de Vernon, decirle, Vernon, 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 no vas a morir, vas a vivir y vas a contar las maravillas que Dios ha hecho en ti. Espíritu de Vernon, es el soplo de Dios que te da vida. Y le puedo decir que mi hijo regresó a la vida. Y por eso yo estoy contando, porque cuando él regresa, él dice que él iba cayendo a un hoyo profundo en el cual contó lo que yo les estoy contando. Él tuvo la oportunidad de esos 15 jóvenes que jugaban con él, poderlos atraer nuevamente a los pies de Cristo. Eso es algo maravilloso porque mire, el proceso nos decían a nosotros que solo iba a durar 6 días y Dios le permitió 1 año, 2 meses. Eso algo sobrenatural, cómo fluyó el Señor, pues, porque decían que iba a quedar parapléjico y en las 3 operaciones él podía caminar, él podía hablar, pudo testificar, pudo atraer a muchos jóvenes para Cristo. En eso le doy la gloria y la honra al Señor por lo que hizo, porque me lo rescató y yo sé que su alma está con él. Así y tiene vida eterna. Luego de eso, mire, viene el luto. Es algo que bien difícil, porque sin Cristo es bien difícil, pero quiero decirle también que es algo que solo de usted depende entregar ese dolor, porque tiene 2 cosas, quedarse con el dolor, vivir del pasado y retroceder, pero tiene también la esperanza de vivir para Cristo, de soltar, de perdonar y de liberarse usted. Así es que yo le digo a usted que si está viviendo un momento de luto, que entregue ese dolor, que le pida ayuda al Espíritu Santo, que Dios es nuestro ayudador, Él es nuestro todo. Mire, luego de eso, pues, afrento otra circunstancia en la cual yo quería sentir los abrazos de mi esposo, ¿verdad? Pero recuerde que él estuvo 12 años en Estados Unidos. Es algo que bien difícil para una persona no poder haber compartido tanto tiempo con su hijo. Fíjese que el Espíritu Santo me hacía comprender, pero eso solo se logra a través de una vida de oración, a través de una vida dedicada al Señor, a través de esa comunión que solo el Padre le puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo sentí, él me decía, yo le decía, ¿vas a comer? Y él me decía, no te estoy preguntando. Y sentía aquel rechazo, y no solo fue 1 año, 2 años, fueron varios años en los cuales viví eso, pero el Señor me dotó de su amor, el Señor me llenó de su ternura, y él me decía de eso, que como dice la palabra, que el testimonio de la mujer va a traer al hombre y los va a traer a los pies de Cristo. Y yo le decía, pero ¿y qué más quieres de mí? Le decía yo, ¿verdad? Pero el Señor me decía, vas a ser testimonio para Él, tienen propósito, y a esas promesas yo me aferraba. Y continúo aferrándome, ¿verdad? Luego fuimos invitados, mire, al capítulo. Gracias al Señor, pues Él siempre me ha acompañado, hemos vivido también experiencias que fuimos a las reuniones de pareja. Luego de eso, pues, aparté un poquito mi mirada del Señor, y mire que
Dios quiere desentronar, como dicen, los esposos del corazón de las amadas, ¿verdad? Sí. Y Él quiere el 100%, así como también quiere desentronar a los hijos. Mire que yo tuve un sueño en el cual yo me miraba completamente peloncita y que a través de un mensajito que yo vi, pues mi corazón se apartó un momento y eso dañó mi corazón. Y mire que yo miraba que yo le decía a él, por tu culpa me está pasando eso. Mire, 3 meses después de eso no pasó, tuve un sangrado en el cual el médico me dijo que era necesario sacarme la matriz. Y me recordé del sueño y yo le pedí perdón a él. Y yo le dije, sé lo que estás haciendo, le dije yo, pero yo te perdono. Y nos perdonamos, pues Dios es un Dios de segundas oportunidades, todos fallamos, ¿verdad? El perdón tiene que fluir en nuestras vidas, el amor tiene que reinar. Y bueno, gracias al Señor, todo fue un éxito, me sacaron la matriz y no pasó a nada más, porque me habían dicho que tenía inicios de cáncer. Pero gloria a Dios, aquí estoy, contando las maravillas del Padre, que es bueno y maravilloso. Luego me llaman, me hacen el llamado de coordinadora de intercesión, acepto el llamado, luego me invitan a la televisión. Mire que ya saliendo de la televisión, pues rápido, digamos, eso fue el sábado, el lunes, tengo una circunstancia que también marcó mi vida porque de repente ya no podía caminar. No podía, mire, los ataques del enemigo, él a su mente siempre están ahí. Los dardos van a ser lanzados, pero es ahí donde usted se va a poner, como le vuelvo a repetir, o con la palabra del Señor, o con un dictamen médico, o con un dardo que el enemigo lance. Me dijeron, me mandaron a hacer un rayo X. En el rayo X resultaba que tenía esclerosis múltiple. Me mandan donde la neuróloga me dice que me tiene que hacer un TAC. En el TAC resulta que me salió que tenía un gusano en mi cabeza que ya estaba calcificado. Y la doctora me pregunta que quién me había visto. Y yo le digo, pues fíjese que yo creo que era el Espíritu Santo que lo quemó, sí. Le digo yo a ella, porque yo ni cuenta me daba, le digo yo, de que había tenido eso. Y me dice ella, bueno, eso no es el caso, me dice ella así, porque lo que le está aconteciendo, me dijo, no tiene nada que ver, hay que hacerle una resonancia para descartar, me dijo, y yo tengo un dictamen, me dijo ella así. Entonces, ¿qué vamos a descartar? Le digo yo, un tumor, me dijo ella. Y si no hay tumor, pues hay una enfermedad que no tiene cura, que con esto vamos a evitar que usted quede parapléjica. Mire, para la gloria de Dios me hicieron la resonancia. Cuando el muchacho que hace la resonancia me dice, vamos a proceder a los otros 3 exámenes, yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque digo, no tengo tumor. Sí. Y le digo, bueno, Padre, ya me sacaste de esto y me vas a librar también de eso. Mire, Dios es bueno, maravilloso, porque me hacen la resonancia. Había que tener un compás de espera, ¿verdad? Para esperar los resultados. Nos vamos para la casa, mire, usé andador, usé muletas, usé silla de ruedas, pero déjeme decirle que siempre me ha gustado danzarle al Señor. Y ese día que yo quedé sola, yo le dije a mi hija, déjenme sola, y me dijo, ¿cómo vas a quedar sola? Me dijo ella. Y déjame, le digo, y ella me dijo, ya sé qué es lo que quieres hacer, ¿querés tener esa comunión con el Señor? Sí, le dije. Miren, yo me senté en la orilla de la cama y le dije al Espíritu Santo, siempre me has sostenido y me vas a seguir sosteniendo. Y él me dijo, levántate. Miren, me levanté, Dios hizo la obra y yo empecé a caminar, gracias al Señor. Gracias al Señor. Y los exámenes salieron después, ¿verdad? 5 días después. Y para gloria de Dios no salió nada. Me dijeron una pequeña hernia, pero cuando ya fui yo donde la doctora, me dijo, había ahí, pero yo no te palpo nada. Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios de poder que sana, restaura, que el deseo de Él es que su alma sea prosperada. El deseo de Él dice, amado, yo deseo que tengas salud, ¿verdad? Que seas prosperado todo así como prospera tu alma. Entonces ese es el deseo del Señor, que su alma esté prosperada, que usted suelte perdón,
Quizás usted en este momento me dice que usted no sabe en todo lo que yo he pasado. Es que usted no sabe lo que me han hecho, pero quiero decirte que a través del perdón hay liberación para tu alma, que a través del perdón hay sanidad, que a través del perdón hay otras personas que tú eres esa boca que necesitan para llevar las buenas nuevas de salvación. Dios es un Dios sobrenatural, Dios es un Dios de poder. Y esta tarde yo te quiero invitar a que podamos hacer una oración, ¿verdad? Del pecador, una oración que te reconcilie y que te acerque al Señor. Amado Dios, esta noche yo reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que te he fallado, pero hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ordena mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que nunca más sea borrado. Hazme una nueva persona en el nombre de Jesús. Una nueva esposa, una nueva madre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y quiero decirte también que podemos hacer una pequeña oración si tú decides que quieres perdonar, soltar perdón y para que el Señor te pueda sanar. Así es. Amado Dios y Padre bueno, esta noche yo voluntariamente decido soltar perdón. Usted repita ahí el nombre de esa persona o personas que la han ofendido o que quizás te han ofendido y tú dices, pero es que fue él que me ofendió. Pero esta tarde, esta noche, el Señor te invita a que perdone, que suelte perdón, que te liberes en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo es tu ayudador y recuerda que perdonar es una decisión. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Bueno, muchas gracias. Muy lindo su testimonio, Lili. Gracias, Dios, como dice ella, hace milagros sobrenaturales, porque así como ella vivió esos milagros, usted que nos está viendo en esta tarde, Dios se lo puede hacer. Solo tenga fe y confianza directamente hacia el Padre, porque el Padre es el único que nos puede ayudar a salir adelante. Yo bendigo su vida de sus 2 hijos, ¿verdad? Y sabemos que el amor y el perdón es lo que importa, Así es, ¿verdad? Y más que todo que Dios sea el centro de nuestra vida, como usted lo dijo, porque sin Dios realmente somos personas vacías que andamos en este camino, ¿verdad? En malas decisiones, en malos caminos. Así es. Y sabemos que Dios, ¿verdad? Restaura matrimonio, Amén. así como, ¿verdad? Que su esposo tuvo un rechazo, pero solo con la ayuda de Dios se puede restaurar los matrimonios. Los problemas que tuvo su hija también, ¿verdad? Dios la llevó, ¿verdad? A los pies de Cristo. Así que todas las personas que nos están viendo en esta tarde, les agradecemos mucho. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Gracias por apoyarnos y un saludo para todas las personas oyentes que nos están viendo, tanto en YouTube, en TikTok y en Facebook. Así que muchas bendiciones y feliz días y saludos a todos. Saludos, bendiciones.